El capitalismo siempre ha existido. De hecho, el Imperio Romano, que era capitalista, cayó gracias al socialismo de Carlus Maximus. La versión oficial que hemos escuchado, o hemos leído, o hemos estudiado en los libros, en el colegio, en el instituto, es que es por culpa de los bárbaros. Pero no es así. Los bárbaros de siempre venían presionando en el imperio. Y defendiéndose con más o menos éxito, incluso absorbiendo, incluyendo dentro de su civilización a los bárbaros. Los bárbaros llegaban como vienen las oleadas de inmigrantes en el próspero mundo occidental en el que vivimos. Básicamente querían mejorar de vida en un mundo más civilizado. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Es el estado del bienestar el que acaba con el Imperio Romano. Luego se preguntan por qué no los tomamos en serio. Yo soy el Lorax. Yo hablo con las plantitas, pero por alguna extraña razón hablan vietnamita. Y desde este pecado original arranca la pobreza de las grandes masas, que todavía hoy, a pesar de todo su trabajo, no tienen nada que vender más que a sí mismos y la riqueza de unos pocos que aumenta continuamente, aunque hace mucho que dejaron de trabajar. La violencia es una constante en la historia de la humanidad. Desde el inicio de los registros humanos hasta la actualidad, nos ha acompañado durante toda nuestra existencia. En un inicio se utilizaba para la caza y posteriormente se utilizó para invadir y apropiarse de recursos naturales en un mundo dominado por la necesidad de subsistir. Tras la apropiación vino el desplazamiento y la esclavitud de los seres humanos, mismos que fueron el motor de los grandes imperios de la antigüedad, imperios que, tras luchas constantes por la supremacía del mundo conocido, empezaron a resquebrajarse desde sus cimientos, dando paso a un periodo histórico en donde el esclavo sería sustituido por el siervo y en donde el derecho divino era la máxima. Un periodo histórico caracterizado por nobles, caballeros, señores feudales, gremios y papas, que tenían la misión de establecer el reino de Dios en la tierra, desde el aspecto político y religioso hasta el económico. Pero poco a poco el poder conferido por ese Dios empezó a corromper a los líderes de la Iglesia de Roma, enfrentándolos con otros monarcas de la época por el poder sobre sus súbditos. En la Edad Media, el campesinado constituía la mayoría de la población trabajadora a través de la relación de trabajo denominada como servidumbre de la gleba, un siervo que trabajaba para un señor feudal, dueño de fincas y tierras. En este momento de la historia, una parte insignificante del producto agrícola se comercializaba, ya que se ocupaba exclusivamente para la subsistencia de la misma finca, pero dentro de este lugar se desarrolló el trabajo casero, artesano y manufacturero como actividad colateral. El siervo de la gleba contaba con herramientas de trabajo propias, con las que podía trabajar una parte de la semana en su propia tierra para abastecerse de los medios necesarios para vivir, y el resto de la semana trabajaba en la finca del terrateniente de forma gratuita. Dependía en cómo se dividiera el tiempo de su jornada para poder generar un remanente sobre sus medios de subsistencia. Esta relación de trabajo solo podría prevalecer mediante la coacción, ya que al conquistarse nuevos territorios, lo primero que hacían los conquistadores era apoderarse de los seres humanos que allí vivían. La libertad personal no existe. En ciertas regiones de lo que ahora conocemos como Italia, el siervo de la gleba se emancipa, pero no logra asegurarse ningún derecho sobre la tierra, convirtiéndose así en un trabajador que no se encuentra atado a ningún lugar. Muchos de estos trabajadores libres se dirigieron a lugares como Florencia o Venecia, para trabajar en estas ciudades que comenzaban a acumular riquezas gracias al florecimiento comercial y a la ruta de la seda. A su vez, los siervos de la gleba ingleses empezaron a emanciparse desde finales del siglo XIV, dando paso a los pequeños propietarios, campesinos libres y autónomos que vivían del cultivo de sus pequeños terrenos. Un modelo de trabajo en donde el terrateniente le pedirá al campesino un tributo en productos. Las cosas han cambiado, ya que para este momento,
El campesino no está bajo supervisión directa ni de forma constante por parte del terrateniente o de su representante como cuando era un siervo. Ahora el campesino tiene que cubrir esa cuota bajo su propia responsabilidad. Cuota que se cubría con el producto de los trabajos de la agricultura y de la pequeña industria local. Comparado con la forma previa de trabajo, esta manera de pagar tributo le daba un mayor margen de tiempo para realizar trabajo sobrante, que se convertirían en productos para satisfacer sus necesidades o que se podrían comercializar. Pero ningún cambio político o económico ocurre por casualidad, ya que en el último tercio del siglo XV las ciudades comerciales de Florencia y Flandes demandaban mayores exportaciones de lana y sus derivados, subiendo el precio de la misma, algo que los señores feudales vieron como una oportunidad de convertir aquellas tierras comunales en tierras de pastos para ovejas. El cercamiento de tierras comunales empezaría con la eliminación del mayor estorbo que tenían para realizar sus proyectos. Aquellos pequeños propietarios y comuneros que producían y vivían en esos terrenos. Mucha gente fue desplazada de su hogar y de sus tierras con las que podían mantenerse, no sin antes presentar resistencia, ya que en 1489, dice Francis Bacon, por entonces aumentaron las quejas contra la transformación de las tierras de labor en pastos, fáciles de atender con menos pastores. Los arrendamientos temporales de por vida y anuales, de los que vivía una gran parte de los pequeños propietarios rurales, se transformaron en grandes fincas señoriales. En ese mismo año, Enrique VII prohibió la destrucción de todas las casas campesinas a las que perteneciesen al menos 20 acres de tierra. Pero estos esfuerzos fueron infructuosos, ya que poco a poco esas leyes se empezarían a derogar en un plazo de 150 años. ¿Por qué? Tal vez Bacon nos dé la respuesta. La ley de Enrique VII era pronta y admirable, al crear explotaciones y casas agrícolas de un tamaño normal. Es decir, mantenía para ellos una proporción de tierra que hacía posible traer al mundo súbditos con bastante riqueza y sin posición servil, manteniendo el arado en manos de propietarios y no de personas a sueldo. Personas a sueldo era lo que requerían los empleadores, alguien que fuera lo suficientemente libre de morirse de hambre si no era empleado. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir Morirte de hambre. morirte. Y claro, No, es que Nada dura para siempre y el modelo de las ciudades comerciales de Italia empezó a decaer, cuando llegó la revolución del mercado mundial de finales del siglo XV, que consistió en los grandes descubrimientos de las rutas marítimas a la India, a las islas de las Indias Occidentales y la del continente americano. El ocaso de estas ciudades se convirtió en el apogeo del comercio atlántico, con actores como España, Portugal, Países Bajos y, claro está, Inglaterra. En este contexto de expansión atlántica surgió la Reforma Protestante, una reforma que cuestiona el poder del Papa de Roma, sentando las bases para que en otras latitudes surgieran movimientos similares. En Inglaterra, tras la negativa del Papa Clemente VII a anular el matrimonio entre el rey Enrique VIII y Catalina de Aragón, surgió el llamado cisma anglicano, un cisma que produciría la ruptura completa con Roma y que sus consecuencias darían pie a un cambio en las estructuras de poder, un cambio que empezó en las primeras décadas del siglo XVI. Se cerraron monasterios, se erradicó a monjes itinerantes, vendedores de indulgencias y mendigos. Se destruyó así también al sistema de caridad medieval y se expropiaron las tierras y todos los bienes de la Iglesia de Roma. Bienes que fueron repartidos a los amigos del rey y vendidos a los arrendatarios y ciudadanos que pudieran pagar, acelerando el proceso de cercamiento de tierras. La mayoría de los trabajadores agrícolas se encontraban en una situación de desempleo. Sin tierras, ni crédito, ni profesión, eran libres, pero esa libertad también era su nueva esclavitud.
Vagaron por carreteras y caminos tratando de sobrevivir, en algunos casos robando. El rey Enrique VIII prohibió el vagabundeo con leyes severas que imponían castigos como el ser azotados, que se les cortaran las orejas o el ahorcamiento, llegando a situar el número de casos en 75,000 de acuerdo al cronista de la época William Harrison. Para el reinado de Eduardo VI se les marcaba con fuego sobre el pecho la letra V, condenándoles a esclavitud durante 2 años, y para el reinado de Isabel I se les azotaba y mandaba a galeras o a correccionales. En 1597, año en que se instaura la ley contra la mendicidad, se estableció que pícaros y mendigos convictos de delitos cometidos en Inglaterra contra la propiedad serían enviados a trabajar a las plantaciones de las colonias. ¿Quién se encargaría de esto? Nada más y nada menos que la Compañía de Virginia, una compañía dedicada a establecer asentamientos en Norteamérica. Sir John Popham, uno de los fundadores de la compañía y presidente del Tribunal del Rey en ese tiempo, dividió a los pícaros y mendigos en 5 grupos principales: vendedores ambulantes, caldereros y buhoneros, hombres y mujeres que constituían el sector del comercio en la microeconomía, soldados y marinos licenciados o heridos, base de la macroeconomía expansionista, sobrevivientes de la infraestructura feudal, procuradores, apoderados y gestores de indultos, los animadores, malabaristas, saltimbanquís, juglares y músicos, los que tenían conocimientos en ciencias secretas, conocedores en quiromancia o fisiognomía. Y en el preámbulo mencionaba todas las personas itinerantes y trabajadores comunes que, siendo individuos con cuerpos capaces, callejean ociosos y se niegan a trabajar por los salarios razonables que están estipulados, o se pagan habitualmente en los lugares donde tales personas están, o, dado el caso, habitan o moran, no teniendo otro medio de costearse su manutención. Los pícaros declarados eran aquellos que estaban al margen del trabajo asalariado. A partir de esta clasificación, los abogados de esta compañía iniciaron una campaña pública por toda Inglaterra con el fin de conseguir rápidamente el apoyo para la colonización, mencionando que la iniciativa privada capitalista era buena para la nación, y que un buen protestante tenía la obligación de ayudar a convertir a los salvajes de América al cristianismo, y a luchar contra los católicos en el extranjero. No se cansaron de repetir que la compañía proporcionaría un servicio público necesario sacando de Inglaterra a aquella muchedumbre de personas ociosas para ponerlas a trabajar en Virginia. En 1609, la Compañía de Virginia se dirigió al alcalde, a los concejales y a las empresas de Londres para librar a la ciudad y sus suburbios de una multitud de habitantes innecesarios, como un motivo de continuo de muerte y hambruna, y la auténtica causa original de todas las plagas que se desencadenan en este reino. Un comerciante y ensayista llamado Robert Gray recuerda que había un tiempo en donde los comunales de nuestro país eran de libre acceso para que los campesinos pobres y sin tierra pudieran utilizarlos, porque en el país había espacio suficiente para todos los hombres, de tal modo que ninguno necesitara usurpar o vallar el terreno de otro. Es así manifiesto que en aquellos días no teníamos gran necesidad de seguir extraños rumores o buscar alocadas aventuras, viendo que no solo teníamos lo suficiente, sino una cantidad desbordante a repartir entre todos los hombres. Los historiadores sociales se han referido a estos trabajadores de baja categoría como leñadores y aguadoras, aquellos que se dedican a realizar trabajos pesados y sucios, los mismos que tuvieron 3 funciones principales en este periodo. Primero, realizaron los trabajos propios de la expropiación, como tala de árboles, desecación y saneamiento de los pantanos y el cercamiento de los campos de cultivo. Segundo, construyeron los puertos y barcos, y finalmente se encargaron de las tareas domésticas cotidianas de mantenimiento. El aumento de la tala de árboles de este periodo produjo que el precio de la leña se triplicara entre 1570 y 1640.
lo que propició que en este último año se redactara la ley para la limitación de los bosques, iniciando una destrucción masiva de los mismos, todo para abastecer a la creciente industria naval. A finales del siglo XVII, solo una octava parte de Inglaterra continuaba cubierta por bosques. Una ley aprobada por el Parlamento en 1600 hizo posible que los grandes propietarios suprimieran los derechos comunales sobre los pantanos que obstaculizaban sus planes de drenaje. El rey Jacobo organizó a cientos de trabajadores para el drenaje y cercamiento de algunas zonas de Somerset a inicios del siglo XVII, transformando la economía comunal basada en la pesca, la caza de aves, la recolección de juncos y la explotación de las turberas, en una economía capitalista basada en la cría de ovejas para la industria lanera. Pero la resistencia nos haría esperar. Para 1605 se libraría la batalla de los pantanos entre los propietarios del capital como el presidente del tribunal Popham, el mismo que pertenecía a aquel grupo fundador de la Compañía de Virginia, y los cazadores de aves, trabajadores de los pantanos y los comuneros. Estos comuneros, que eran liderados en su mayoría por mujeres, llevaron ataques contra los trabajadores, los canales, los diques y las herramientas en Hatfield, la isla de Haxholm, entre otros lugares a finales de la década de 1620 y en la siguiente. Algo que terminó cuando Oliver Cromwell mandó a un comandante para eliminar a los rebeldes. La tristeza y la miseria se habían apoderado de aquellos pantanos. Y es que aquellos leñadores y aguadoras que estaban configurando este nuevo mundo habían sido orillados a esto. Habiendo sido desposeídos de sus tierras, empezaron a trabajar para los terratenientes que continuaban desposeyendo a otros comuneros que, a su vez, se convertían en leñadores y aguadoras. Un ciclo sin fin. Para desecar los pantanos se necesitaban desarrollar métodos de bombeo, por lo que en el siglo XVII la conducción del agua y el desarrollo científico de los métodos de bombeo estaba subvencionada por el Estado, ya que la agricultura y minería dependían de ello, especialmente esta última, porque las minas inundadas necesitaban bombear el agua para liberarlas. Esto último desarrolló la máquina de vapor y la mecanización, aumentando la cantidad de leñadores y aguadoras. El suministro de agua requería de ambos. Agua, el elemento básico para la vida que en ese entonces era gratuita, para 1581 dejaría de serlo, gracias a la construcción del Puente de Londres, primer suministro de agua bombeada de propiedad privada, algo que para 1600 produjo un conflicto con las aguadoras en la ciudad de Londres y sus suburbios, provocando que se planteara una petición al Parlamento en contra de las canillas, tuberías de agua privadas. A pesar de esto, la privatización continuó con la New River Company en 1619, que traía agua de Hertfordshire a los depósitos de Clerkenwell a través de tuberías de madera y luego a través de cañerías de plomo, algo que se normalizó para la década de 1660. Otro derecho comunal se había expropiado. La expropiación del campesinado tenía que acompañarse de un aparato gubernamental que redactara leyes lo suficientemente crueles e impiadosas para orillar a los miles de desplazados a unirse a las filas de la naciente clase obrera. Tal es el caso de la sentencia judicial conocida como Gateward's Case, que denegaba los derechos comunales a los habitantes de los pueblos y a los trabajadores de la tierra. Se habían quitado sus instrumentos para trabajar, para que pudieran vivir de las migajas de la naciente burguesía. Otro tema aparte fueron las cárceles y correccionales, donde vagabundos, huérfanos y mujeres de conducta escandalosa se encontraban, siendo las más famosas de estas las de Bridewell y Essex. La rutina que se seguía en estos lugares para 1596 era descrita de la siguiente manera por uno de los internos. La tarea cotidiana consistía en atar en manojos 25 libras de cáñamo o si no quedarse sin comida. Luego fui encadenado durante 9 semanas a un tarugo, y un mes más también, y 5 meses ya sin estar atado en Little East en uno de los torreones, que era igual de malo. Y estuve durante 5 semanas en el molino y 10 días de pie con ambas manos estiradas por encima de mi cabeza contra el muro en la picota. Y si esto no era suficiente, quedaba la pena capital, que se basaba en ejecuciones públicas.
llegando a ser 800 personas cada año durante el siglo XVII, exponiendo al final los miembros de las personas fallecidas en el extremo del puente de Londres. En este mismo siglo ocurrió la Revolución Inglesa en 1642, liderada por Oliver Cromwell, que instauró un gobierno republicano. Asimismo, fue la primera revolución que depuso un rey, Carlos I, ejecutándolo con la decapitación en 1649. El New Model Army había sido clave para derrotar al ejército del rey, liderado en su mayoría por aristócratas sin conocimiento militar. Pero dentro de este nuevo ejército, había un grupo de soldados que no estaba del todo conforme con las acciones de Cromwell contra los comuneros. A pesar de las grandes victorias que se obtuvieron contra el ejército del rey, una sección del New Model Army estaba a punto de amotinarse para 1647. Querían libertad para practicar requisas y conseguir así fondos para los heridos, las viudas y los huérfanos que había dejado la guerra. Llegaron a Putney para tomar posiciones claves, pero estaban dejando de lado a su capitán general, Thomas Fairfax, por agitadores que velaban por sus intereses, ya que Fairfax había intentado reprimir las peticiones de aumento de paga de los soldados, algo en lo que fracasó gracias a la organización de los soldados. Pero las divisiones seguían presentes, divisiones que saldrían a la luz en los debates de Putney. La iglesia de St. Mary sería el lugar en donde se llevaría a cabo el debate entre los partidarios de Cromwell y los agitadores liderados por Thomas Rainborough, marino hasta 1643. Siendo el más radical del New Model Army, se había consolidado como el líder en la práctica de los niveladores, un partido político democrático que defendía la utilización de la lengua inglesa en la administración de justicia, ya que antes se usaba el latín. El derecho a llamar testigos, el derecho a un juicio rápido, la igualdad ante la ley, la prohibición de requisar bienes, la tolerancia religiosa, la abolición de la pena de muerte para los ladrones, entre otras cosas. Defendió la soberanía y los derechos de los más pobres de Inglaterra, y fue consciente de las luchas que existían entre los que habían sido despojados de sus propiedades comunales y de los que habían ejercido la tiranía sobre ellos. Para Rainborough, la pequeña aristocracia había expulsado a los pobres de sus puertas, mencionando que todos esos terrenos confiscados y que servían para la subsistencia de los comuneros que vivían en ellos eran propiedad de Dios, sujetos a su ley divina, un robo al mismo Creador. Del lado de Cromwell estaba el esposo de su hija, Henry Ireton, portavoz de los aristócratas que defendía la propiedad expropiada por los gobernantes. Unía a los gobernantes al nivel de los padres de una gran familia y a los hijos obedientes a todo aquel que había sido expropiado. Rainborough sabía que el debate estaba enfocándose en las Sagradas Escrituras. Ireton justificaba la obediencia por parte de los expropiados con la máxima bíblica de honrarás a tu padre y a tu madre. Pero Rainborough preguntó, ¿quién es un auténtico padre y una auténtica madre? Y si el pueblo no tenía voz para elegir a sus padres, entonces no estaba obligado a seguir este mandamiento. Un miembro de la facción de Cromwell, llamado Nathaniel Rich, expresó su temor respecto a este punto. Consideraba que si la mayoría de la población podía legislar, lo haría en favor de regresar las tierras a sus dueños anteriores, poniendo en riesgo a la propiedad privada, a lo que Rainborough le contestó: si solo gobernaran los ricos, entonces una de las partes convertiría a la mayoría en leñadores y aguadoras, y así la mayor parte de la nación quedaría esclavizada. Había una lucha entre una clase que defendía los cercamientos y otra que defendía la propiedad comunal de la tierra. Rainborough moriría en 1648 durante una incursión de un grupo realista, pero la influencia que tuvo entre sus hombres llegó hasta después de 1649, año en el que una parte del ejército se rebeló contra lo que ellos llamaban una expedición de degollamiento, la expedición a Irlanda. Cromwell se había deshecho de su enemigo político, pero no de su influencia, una influencia que le perseguía dentro de su ejército, y que sabía que si no la controlaba, se le saldría de las manos. En una conversación acalorada, le diría a Fairfax que solo había una forma para tratar con los niveladores, y esa forma era deshaciéndose de ellos. Si no los destrozaba, lo destrozarían a él.
Fairfax actuó, y la ciudad de Beaufort sería la tumba de los niveladores, siendo derrotados, encarcelados y ejecutados. Pero nada pudo contener sus ideas, y su legado permaneció en la memoria colectiva de muchas luchas sociales que vendrían en los siguientes siglos. Para el siglo XVIII ya era legal el robo de tierras a los comuneros. El mecanismo parlamentario eran las leyes para el cercado de tierras comunales, aunque los terratenientes también ponían sus condiciones, como el prohibir a sus inquilinos el tener ningún ser vivo con el pretexto de que estos animales se robarían el pienso de los graneros. El salario de aquellos comuneros recién convertidos a jornaleros asalariados había descendido por debajo del mínimo entre 1765 y 1780, algo que empezaría a ser compensado por la beneficencia pública. La resistencia no cedía del todo, ya que para fines de este siglo se escribe una carta anónima al encargado de la parroquia de Cheshunt Park, en donde se menciona que en caso de tomar sus tierras encontrarían resistencia violenta, llegando a elevar su contrapetición al Parlamento, y, a consecuencia de su presión, se conservaron ciertos derechos comunales en la concesión del cercamiento. Los grandes ganaderos y los pequeños propietarios empezaron a presionar de igual manera sobre los campos comunales. Estos últimos exigían reglas claras para así poder apropiarse aunque sea de 4 o 5 hectáreas más de las que ya poseían. Para el momento de las guerras francesas se requería mayor cantidad de alimentos y a su vez las rentas de tierras también lo harían, especialmente en los cercamientos recientes. Ya para los años 1815, 1816 y en 1821 los precios descenderían, pero las rentas no. Presentaron una disminución más lenta, llevando a la ruina a los pequeños propietarios que todavía se sostenían en sus propiedades de pocos acres obtenidas por los cercados. Los terratenientes que se beneficiaban con las rentas elevadas vivían con lujos y de manera ostentosa, mientras que los miles de desplazados apenas podían sostenerse con un salario mísero. Finalmente, el último gran proceso fue la limpieza de fincas de las tierras altas escocesas, realizadas por la duquesa de Sutherland. Transformó todo un condado en pastos para ovejas, desplazando o exterminando sistemáticamente a las últimas 15,000 personas que habían logrado resistir a otros procesos de cercamientos. Se destruyeron y arrasaron con fuego todas sus aldeas, lográndose así la apropiación de 794,000 acres de tierra, pertenecientes a todo un condado, reubicando a las personas restantes a las orillas del mar, asignándole a cada uno una porción de 2 acres por familia. Asimismo, los impuestos para asistir a los pobres habían aumentado desde menos de 2 millones de libras anuales en la década de 1780 hasta más de 4 millones en 1803, para posteriormente ser unos 6 millones en 1812, algo que sería asociado con la holgazanería y depravación de la clase obrera. Después de la pérdida de los bienes comunales, este era el último, más bien, el único, derecho que tenía el labriego, el trabajador del campo maduro, aquel que tenía familia. Tenía miedo de perder la seguridad de su lugar establecido en su parroquia. Esto, junto con el apego a su propia comunidad y a las costumbres rurales, le impedía competir en masa en el mercado de trabajo industrial con los irlandeses pobres, que, todavía en una situación peor que la de él, no tenían ningún asentamiento que perder. En 1814, los comisarios de las leyes de pobres intentaron estimular la emigración, especialmente a las fábricas de Lancashire y Yorkshire, pero se daría preferencia a las viudas con familia numerosa o artesanos con mucha familia. Los hombres adultos no podrían adquirir la cualificación necesaria para los métodos superiores de las fábricas. En Manchester y en Leeds se establecieron mercados de mano de obra, donde los propietarios de las fábricas podían escudriñar los detalles de las familias, la edad de los niños, el carácter como trabajador, el carácter moral, junto a otras observaciones. Absolutamente saludable, magnífico para su edad, dispuestos para asumir el papel de padres para 3 huérfanos, como si fueran ganado de venta. Los impuestos para asistir a los pobres se habían convertido en el último patrimonio del labriego. El cercamiento de las tierras comunales produjo a una nueva clase social,
Una clase social que ya no tenía absolutamente nada con la que poder subsistir, excepto su fuerza de trabajo. Si es que no la perdían por algún accidente o participación en alguna guerra o conflicto. No eran dueños de ganado, instrumentos de arado o tierras con las que pudieran cubrir sus necesidades o de las que pudieran vender algún producto excedente. Ellos solo estaban a la merced del pago de lo que sus contratistas consideraban justo. Pero ¿cómo es que toda esta gente desplazada de sus tierras empezaría a formar un ejército industrial de reserva? Bueno, esa es otra historia. Se despide Don Lucho.